Esto no... Tiene muy poca trayectoria, llevamos prácticamente un año de recorrido. Ahora mismo más o menos se cumple el año. Y justamente pues hemos hecho, la verdad que estamos muy contentos, bastantes actividades a lo largo de todo este tiempo, de 12 meses que llevamos de trabajo. Y tenemos dos vertientes fundamentales en lo que vamos haciendo hasta el momento. Tenemos más frentes abiertos, pero de momento estamos haciendo actividades que son de carácter, digamos, para estudiar, conocer, divulgar la historia, la arqueología, la cultura en general. Y otra parte, que es lo que estamos ahora afianzando, que son esas tertulias que las solemos hacer una vez al mes. Habitualmente nos reunimos en la selva, porque bueno, son tertulias que a veces son 40 personas, 20 y tantos, y allí entramos todos ese número de personas, pero hoy el tema ha desbordado el interés, estamos encantadísimos de que haya ese interés y de que haya tanta gente y por eso hemos cambiado un poco la sede, ¿no? Una de las cuestiones que nos planteamos desde el inicio, siendo una asociación dedicada a la arqueología, a los museos arqueológicos y a descubrir un poco a través de la arqueología la historia, pues lo que nos preguntamos desde el principio es ¿qué es la arqueología? ¿En qué consiste esto? ¿Cómo funciona? Iniciamos hace relativamente poco unas tertulias en esa línea, ¿no? La primera tertulia fue Alfonso Menéndez, un arqueólogo que está en la asociación, que es uno de los pilares de esta asociación, el que empezó y tenía muchísimo interés en que la gente de la asociación conociera qué es la arqueología, cómo funciona, cómo es el oficio de un arqueólogo, qué técnicas se utilizan, cómo ha ido cambiando. O sea, que hemos visto muchas cosas relacionadas con toda esa parte metodológica, con un poco de la historia de la arqueología. Todo eso lo hemos ido tocando un poco, ¿no? Incluso la semana pasada, el día 26, nos invitó Alfonso a ver una excavación in situ. Una excavación que esté abierta en el castro de Esteiro, en la parte de San Diego, pudimos ver allí todas esas cosas que de alguna forma teórica nos habían ido explicando. Hoy pues vamos a dar un salto un poco más a otro nivel y hablando con Lino prácticamente hace un año también le estaba yo explicando en qué consistía la asociación, qué queríamos hacer y cómo lo íbamos a hacer y justamente decía pues qué casualidad lo que acaba de salir y estamos hablando de finales del año pasado, 2023, acaba de salir un número de la revista de Occidente dedicado monográficamente a la arqueología. Y dije, caray, es un récord. Entonces, en ese número, que es el 510 creo, y que salió a finales del año pasado, hay una serie de personas, 3 de los cuales están aquí, casi es más del 50% de la gente que ha escrito en ese número, que han reescrito un poco, se han cuestionado o están planteando una serie de cuestiones desde la perspectiva filosófica, en concreto desde el materialismo filosófico, pues ¿qué es la arqueología? ¿Qué es la arqueología? ¿Y qué relaciones tiene la arqueología con otras disciplinas, con otras ciencias? Y hablando de esta situación, por aquel entonces le dije, oye, pues podríamos introducirlo y llevarlo ahí a la asociación. Y tengo que agradecer enormemente el que hayan aceptado la propuesta y que se hayan venido desde Sevilla, tanto Lino como Javier, ayer en un vuelo que se retrasó 4 horas, nada menos, y a David Álvaro González, también la disponibilidad para venir y a estar con nosotros para hablarnos de este tema
que yo creo que va a ser de muchísimo interés para todos y que nos va a abrir muchas perspectivas distintas, seguramente, por lo menos hablo por los socios de la asociación, a las que hasta ahora podemos ver, ¿no? Así que ellos son los tres profesores de la universidad. Lino es profesor de Historia de la Ciencia y Filosofía en Sevilla, en la Universidad de Sevilla. Javier Pérez Jara también es profesor de Filosofía ahí en Sevilla. Y David Álvar González es profesor de la Universidad de Oviedo de Filosofía. Entonces, ahora mismo forman una especie de equipo potente que está trabajando sobre temas de organismo filosófico. Yo no me entretengo más porque el tema es muy denso, tiene muchas cosas que explicarnos. El artículo que escribió David Álvar González se titula ¿Es la arqueología una ciencia o una técnica? Va a responder a eso. Y Lino y Javier nos van a explicar, el título que han elegido para su artículo es La arqueología como arqueología y la relativa independencia de la cultura. Yo lo dejo ahí y les paso la palabra ya a ellos para que sin más demora puedan explicarnos. Y gracias por venir. Bueno, empiezo yo entonces. Venga, vamos. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias a la Asociación de Amigos de los Museos Arqueológicos de Gijón y a Julián Jiménez por la invitación. Y como vamos con el tiempo muy pautado, pues todas las cuestiones así protocolarias me las salto. Y voy a intentar en 15 minutos, que es un poco la idea de esta primera ronda, responder a 4 preguntas que están ahí hechas en el programa, que ¿es la arqueología una ciencia o una técnica? La primera. ¿Tiene más que ver con las ciencias naturales o con las ciencias humanas? Luego, ¿qué papel juega la idea de cultura en la arqueología? ¿Y hasta qué punto puede la arqueología desvelar el pasado de las sociedades humanas? Estas son las preguntas que se me han planteado. Vamos ahí. Entonces, bueno, la primera, ¿es la arqueología una ciencia o una técnica? Bueno, arqueología, como muchas palabras, como por ejemplo la palabra ciencia o la palabra filosofía o tantas otras, pues nombra muchas cosas, ¿no? Y entonces hay usos más restringidos de la palabra ciencia y más amplios, pues qué sé yo, los usos amplios, pues qué sé yo, cuando se habla de la ciencia militar o de la ciencia del zapatero o del alfarero o del cocinero. Usos estrictos cuando se habla de la física, de la química, de la biología, usos más restringidos, ¿no? Entonces, con arqueología pues pasa también lo mismo. Quiero decir que es una palabra que se usa, que está de moda, está en ascenso, claramente, ¿eh? Todavía tengo yo aquí un artículo de hace unas fechas, en una revista internacional PLOS ONE, de arqueología en el espacio, arqueología espacial, y entonces llaman arqueología a poner una cámara dentro de una nave espacial, enfocando una parte de la nave y viendo cómo los que están en la nave espacial utilizan lo que hay allí. Yo no sé por qué lo llaman arqueología, pero lo llaman. Pero lo que quiero decir con este ejemplo es que y esto es un estudio en una revista del Cuartil 1, de Justin Walsh y otros. Sí, es muy curioso. Pero vamos, que pone de manifiesto que es una palabra en auge. Y las palabras que están en auge, pues se les empieza a llenar de significados de una manera por acreción, pues sencillamente porque tienen prestigio. Y entonces tiene prestigio, la arqueología tiene prestigio y se usa en este sentido, ¿no? Ahora, ¿la arqueología es una ciencia o una técnica? Es las dos cosas. Es decir, que hay técnicas arqueológicas que son puramente pues, saber hacer cosas, pues saber excavar, y técnicas pues, del carbono 14, de radioisótopos, de mil cosas, cuestiones totalmente prácticas que dependen mucho del tipo de arqueología que es, porque claro, no es lo mismo el medio submarino que el medio espeleológico, que el medio ordinario aéreo, que no es lo mismo excavar en la ciudad que en el campo. Las técnicas ahí están totalmente pegadas al terreno.
totalmente pegadas al terreno, y cada uno conoce las que practica y las que tiene y en las que es perito realmente, ¿no? Ahora, entonces, que la arqueología es una técnica, desde luego, es una técnica, sin duda, que como técnica está muy ligada a los estudios forenses de la policía también, ¿eh? La policía hace una cosa muy parecida en los estudios de forenses penales, ¿eh? Que es estudiar el lugar del crimen y empezar a recoger ahí pruebas de lo que queda, de lo que pasó. Lo que queda de lo que pasó, esa es la clave. Entonces, ¿es una ciencia? Sí, es una ciencia, sin duda también. Es una ciencia que el problema es qué tipo de ciencia es, que es la segunda pregunta. ¿Tiene más que ver con las ciencias naturales o con las ciencias humanas? Esto, por mucho que les pueda sorprender, es porque parece que la respuesta a esta pregunta es inmediata, tiene que ver con las ciencias humanas, pues no tanto. Yo creo que aquí hay que porque la historia y la arqueología plantean unos problemas, y la arqueología como parte de la historia anterior a la escritura y como complemento de la historia en los periodos en que hay escritura, ¿sí? Pues la arqueología es una ciencia, yo creo, en un sentido muy estricto, mucho más estricto del que se cree, ¿sí? Porque se suele poner con las ciencias blandas, las ciencias humanas, etcétera, etcétera, pero yo creo que tiene ciertos parecidos, pero tiene la historia y la arqueología como una parte de la historia en donde no hay escritura y como auxiliar de la historia cuando la hay. La arqueología, la cuestión aquí, el argumento es en dos palabras, es porque voy muy justo de tiempo, es el siguiente, es que entre las cosas que son necesarias, la ciencia estudia cosas necesarias y por tanto también estudia las que son imposibles, ¿no? Estudia las cosas necesarias, pues la ley de la gravedad, por ejemplo, y las que son imposibles, pues qué sé yo, pues viajar a más de la velocidad de la luz o construir un móvil perpetuo de segunda especie o lo que fuera, ¿no? Porque la necesidad marca la imposibilidad también, ¿no? Entonces, las ciencias estudian estas cosas necesarias y que son independientes del sujeto, porque son etiológicamente independientemente del sujeto, tienen otras causas, tienen causas pues, que llamamos naturales, las ciencias naturales me estoy refiriendo ahora. Bien, bueno, pues el asunto es que se puede decir, bueno, y entonces las ciencias humanas no estudian lo necesario porque estudian el resto de las cosas que tienen que ver con los hombres y que son contingentes, etcétera, 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 etcétera. Pues no, esa es la cuestión. Porque la historia y las disciplinas históricas en perspectiva histórica estudian lo necesario también. Lo que pasa es que es una necesidad diferente, es la necesidad que tiene lo que ya ha ocurrido y es irrevocable, y como es irrevocable ya no va a cambiar. Entonces tenemos la seguridad de que ya no va a cambiar porque tiene el ciclo temporal, lo tiene cerrado, ya, sencillamente. Y entonces esa necesidad, aunque tiene una etiología humana contingente, porque es debida a la actuación de los hombres que construyen las termas romanas o lo que sea, por supuesto que sí, que había ahí unos hombres, construyeron las termas romanas, pero una vez que las construyeron, ya las construyeron, y están construidas y están ahí los restos, y entonces eso tiene una necesidad, la necesidad propia del pasado, de lo que es irrevocable, de lo que es absolutamente irrevocable. Entonces, una especie extinta, pues tiene la necesidad de que, como ya está extinta, tiene el ciclo lo tiene cerrado, y eso es lo que pasa en la geología, y nadie se pone fino a decir que la geología no es una ciencia, porque la geología es una ciencia en condiciones. Entonces, y con la historia pasa lo mismo, y con la arqueología pasa lo mismo. Entonces, ¿se parece a las ciencias humanas? No, se parece a las ciencias en perspectiva histórica y a la historia. Porque las ciencias humanas, como la psicología, la sociología, las ciencias humanas actualistas, las que estudian los procesos actuales, la lingüística que estudia, que no es paleolingüística, sino que es lingüística de los idiomas nacionales modernos, vivos, no de lenguas muertas, sino de lenguas vivas. La lingüística, la psicología, la sociología, la economía, la antropología cultural que estudia las sociedades
que existen todavía de nuestros contemporáneos primitivos, etcétera, etcétera, esas sí son ciencias que estudian las operaciones de otros sujetos. Y esas sí que tienen una estructura nosológica diferente, porque tienen el plano de operaciones de los científicos y el plano de operaciones de los sujetos temáticos a los que se estudian. Y esas sí tienen unos problemas nosológicos también característicos, pero que son diferentes de los de la historia, de los de la antropología, y los de la arqueología y de los de las disciplinas científicas naturales en perspectiva histórica, como por ejemplo la geología o la biología evolucionista. O sea que en esto yo creo que hay que elevar muchísimo el estatuto nosológico de estas ciencias para, como se ha dicho o como se ha discutido en otros contextos, porque están estudiando una parte de la realidad que es necesaria por irrevocable, sencillamente. Y como es necesaria por irrevocable y no se puede cambiar, tiene el tiempo histórico cerrado, pues entonces eso se puede conocer, bueno, con el grado de precisión que se pueda en cada momento, por supuesto, porque nadie es omnisciente, y se puede hacer ciencia de eso porque se tiene la seguridad de que no va a cambiar. De que están las reliquias ya fijadas, los relatos fijados, etcétera, etcétera. O sea que en este sentido tiene más que ver, es que aquí hay muy poca luz, tiene más que ver con las ciencias naturales, con las ciencias humanas, pues cuidado, porque la primera intención que tenemos de decir tiene que ver mucho con las ciencias humanas, pues no, exactamente, tiene mucho que ver con la geología, con la biología evolucionista, con las ciencias en perspectiva histórica, y no con las ciencias humanas actualistas, porque los individuos muertos no realizan operaciones. Esa es la cuestión. Las realizaron en su tiempo, pero ya no las realizan en acto. Y por tanto no hay una codeterminación operatoria porque nosotros no podemos actuar sobre eso. Eso es una realidad que nos viene dada. Es una realidad que, aunque teológicamente apareció en las categorías del hacer, ha pasado a las categorías del ser. Forma parte de lo real, de lo que está ahí ya concluido, terminado. Bien, sigo porque estoy mirando el reloj y esto es muy, muy difícil. ¿Qué papel juega la idea de cultura en la arqueología? Claro, bueno, pues en principio un papel central. Por supuesto que cabe pensar en una arqueología aplicada a animales también, a culturas animales, pero eso es porque también hay culturas animales. No es porque esas culturas estén al margen de la cultura, no es porque esos animales estén al margen de la cultura, sino que esos animales pueden entrar a formar parte de la arqueología precisamente porque tengan culturas y se pueda hablar de culturas animales, ¿no? O ya directamente como parte de una cultura humana, pero indirectamente, de una manera mediata, ¿no? Entonces, lo interesante aquí de esta pregunta no es contestarla porque la contestación es muy fácil. La idea de cultura en la arqueología, pues claro, es que la arqueología está estudiando culturas extintas, culturas desaparecidas, cerradas ya, etc. La cuestión aquí interesante es la distinción entre la cultura objetiva, la subjetiva y la intersubjetiva. Porque Gustavo Bueno hizo una distinción que yo creo que es potentísima, que por supuesto tiene sus antecedentes, etcétera, pero él la formuló de una manera muy, muy directa, muy exacta en El mito de la cultura, el libro este es suyo, que es la distinción entre la cultura objetiva, que son los objetos, la cultura subjetiva, que es la cultura que tiene un sujeto, pues cuando se dice que un sujeto, pues que sabe tocar el piano o que sabe conducir o lo que fuera, tiene una cultura subjetiva, porque esa cultura se muere cuando él se muere, quiero decir que desaparece cuando él se muere, es subjetual, y luego la cultura intersubjetiva, que yo creo que el ejemplo más evidente que se puede poner es el del lenguaje de palabras, porque el lenguaje de palabras, pues el lenguaje hablado, no el escrito, porque el escrito ingresa en la cultura objetiva porque ya es un objeto, pero el lenguaje hablado, pues es un lenguaje que tienen que estar los hablantes, ¿claro? Y tienen que estar interactuando los hablantes porque si no, no hay lenguaje, el lenguaje humano de palabras. Entonces, ¿qué cultura estudia la arqueología? Pues de una manera inmediata, la cultura que estudia es la cultura objetiva, claro, que es la que está ahí, es la que está en el campo. Y solamente de una manera mediata estudia la cultura subjetiva y intersubjetiva. Porque, como decía Gordon Childe, los ideales imperecederos de las culturas no fosilizan ni dejan restos. Lo que dejan restos son las alcantarillas y cosas por el estilo. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, el campo, diríamos, directo
sobre el que trabaja el arqueólogo es precisamente el de la cultura o el de la cultura objetiva. Y entonces habrá arqueología de sociedades animales en la medida en que sociedades animales tengan cultura objetiva. Pues qué sé yo, los diques de los castores, las anidaciones, lo que fuera, etcétera, etcétera. Si no, siempre será los animales en cuanto parte de la cultura humana, que también, por supuesto, de esa manera entran en el campo de la arqueología humana, ¿no? Entonces, el papel de la idea de cultura, ya digo, yo creo que es central, y esas distinciones son muy importantes porque el arqueólogo tiene que estar siempre dándose cuenta de que lo que él tiene delante, es decir, el campo fenomenológico sobre el que trabaja, es la cultura objetiva, y que la cultura subjetual y la intersubjetual la deduce de una manera inmediata cuando puede, cuando puede. Y entonces ahí cuando la deduce, fíjense bien lo que estoy diciendo porque esto conecta con la pregunta anterior, cuando la deduce, como tiene que poblar de fantasmas y de operaciones los restos, tiene que poner ahí unos sujetos operatorios en medio y los tiene, entonces sí se parece la ciencia a las ciencias humanas, porque entonces sí hace falta meter el aspecto beta operatorio, el aspecto de las operaciones del sujeto temático. Bien, esto desde el punto de vista nosológico. Ya para terminar, ¿hasta qué punto puede la arqueología desvelar el pasado de las sociedades humanas? Pues bueno, esto es una pregunta muy abierta. Desde luego puede, pues depende todo lo que pueda, claro, porque si esas reliquias arqueológicas, por lo que sea, se destruyen, vamos a suponer, porque pues lo que sea, porque quedan, no sé, en el límite, imagínense que estuvieran en una dorsal oceánica y que cayeran subducidas en la estenosfera, no sé, un límite ya más extremo, ¿no? Quiero decir, si las reliquias esas arqueológicas se destruyen, pues evidentemente hay un pasado ahí que se destruye, que va a ser un ignorabimus, que no vamos a conocer nunca, porque se destruye el campo, porque no hay campo. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿hasta qué punto puede la arqueología desvelar el pasado? Pues claro, depende de lo que seamos capaces de conservar de los restos arqueológicos y de rescatar, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cuestión es ya hasta qué punto, pero esto es una modulación que yo mismo hago para terminar, hasta qué punto el concepto de cultura, hasta qué punto el progreso técnico humano repite patrones en lugares diferentes y en culturas diferentes. Es decir, hasta qué punto hay patrones comunes a varias culturas, como por ejemplo la cultura egipcia, la azteca, la india, la maya, la chimo, etcétera, que están separadas temporal y especialmente, y que sin embargo tienen patrones comunes, pues de arquitectura, de arte, de religión, etcétera, 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 ¿no? Este es un problema también nosológico de primer orden, pero vamos, lo dejo aquí sencillamente planteado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, David. Como veis, hemos empezado suavecito. Yo quería empezar también agradeciendo a los amigos de los museos arqueológicos de Gijón, en especial a su presidente Julián Jiménez, la invitación, porque además nos ha permitido pasar un día entero desde las 9:13 de la mañana con David Álvaro González hablando en este nivel de densidad, así que también te quería agradecer a ti, David, la buena disposición. Y yo no voy a ir tan sistemáticamente pregunta por pregunta, pero ya veréis que en mis respuestas vamos a enlazar con muchas cosas de las que ha hablado David también. Para empezar por donde lo ha dejado Julián, los tres más otros fuimos participantes en un número especial de la revista Occidente, que es una revista de filosofía. Y entonces aquí hay gente que está interesada en la filosofía, hay gente que está interesada en la arqueología, pero muchos arqueólogos, algún arqueólogo hay entre ustedes, pues se puede preguntar legítimamente, ¿y esta gente por qué viene a hablar de arqueología si son filósofos? Bueno, pues porque la filosofía, entre otras cosas, se dedica a pensar lo que hacen las ciencias. Por cierto, los propios científicos también se dedican a pensar lo que hacen las ciencias, entonces ahí hay
una interacción casi inevitable. ¿Cuál es mi vinculación personal así más inmediata con la arqueología? Pues que doy clases de filosofía de la ciencia en el departamento, en la Facultad de Arqueología de Sevilla, porque cuando hace unos 10-12 años arqueología se separó de historia, de la Facultad de Historia, dijeron, ¿qué somos nosotros que no son los historiadores? Una ciencia. ¿Cómo vamos a demostrarlo? Poniendo en primero, en el segundo cuatrimestre de primero, una asignatura de filosofía de la ciencia para que nos diga qué guapos somos que seguimos a Popper con sus hipótesis y sus validaciones y tal. Yo les hago la vida un poco más difícil a mis estudiantes y aunque hago eso un poco, hasta qué punto la arqueología es o no una ciencia, pues también hago lo que hace David, pongo un poco en cuestión la propia idea de ciencia, veo qué modulaciones distintas tiene, intentamos hablar también en clase de las relaciones entre ciencia, entre arqueología y filosofía. Siempre les pongo un trocito del vídeo de una película de Harrison Ford que dice, la arqueología va sobre hechos. Si ustedes quieren saber cuál es la verdad, el departamento de filosofía está al fondo del pasillo. Entonces, ¿es verdad que la arqueología va sobre hechos? Pues una de las cosas más interesantes es que los propios arqueólogos se preguntan, como bien ha dicho Julián, ¿qué es la arqueología? Y ahí ya están actuando en gran parte como filósofos. Y esto hay grandes ejemplos en la historia reciente del pensamiento arqueológico de gente que intenta decir, vale, a ver, todos más o menos en esta sala podemos estar de acuerdo, creo no hacer injusticia a lo que ha dicho David, que la arqueología, sí, de modo muy general, es el intento de desvelar las sociedades pasadas, su organización, su estructura, aquí ya su pensamiento, ¿no? Su demografía, ¿no? Pues ya hay que ir viendo, pero el intento de desvelar lo más posible de las sociedades pasadas basándose en restos que están en nuestro presente y que, como decía David, pues exigen, tú a la hora de ver los diferentes restos, la historia se suele decir que se basa en textos, mientras que la arqueología se basa en restos, pero ambas dos disciplinas lo que tienen que hacer es relacionar esos restos, esos textos. Por eso el relato histórico lo que hace es relacionar eso, y para relacionar diferentes restos de la cultura material objetiva, pues lo que tienes que hacer es, como decía David, postular un fantasma, es decir, inventarte un fantasma. Por ejemplo, en el siglo XVI, las puntas de flecha, que hoy sabemos que son puntas de flecha, se llamaban rayos del cielo, rayos de Dios, y se consideraban que era una especie de formación natural o milagrosa, sobrenatural. Hasta que en el siglo XVI distintos anticuaristas empezaron a ver que no, oye, que estos son lanzas prehistóricas. En ese momento tú tienes ya que meter a un indio detrás de la lanza, digamos, a un indio o a un paleolítico o lo que sea. Entonces, en ese relato, a la hora de relacionar diferentes reliquias, tienes que postular un ser humano más o menos igual que tú, de hace 1000, 2000, 300.000 años. ¿Vale? Pues, dada esta definición súper general de qué es la arqueología, sin embargo, los propios arqueólogos muchas veces se han preguntado, vale, sí, la arqueología es eso, pero ¿qué es lo propio de la arqueología? ¿Cómo debería ser? ¿A qué ciencia debería parecerse? Entonces hay un género literario escrito por arqueólogos que es la arqueología como. El que inauguró la arqueología como fue un tal Binford en 1962, que publicó un artículo corto pero muy famoso llamado La arqueología como antropología. Y su idea básicamente es que, tiene mucho que ver con lo que está hablando David, es en Estados Unidos que hay menos vinculación de la arqueología con los departamentos de historia, hay menos textos escritos, porque los arqueólogos estudian sociedades precolombinas, la mayoría ágrafas, y entonces lo que hacen es decir, vale, pues la arqueología no debería ser una rama de la historia, debería ser una rama de la antropología, en el sentido de ayudar a la antropología o de contribuir al esfuerzo de la antropología por encontrar leyes universales del comportamiento social humano. ¿Cómo funcionan los sistemas humanos? Tiene cierta raigambre marxista ecológica, porque al final lo que se está preguntando es cómo funciona un sistema, una sociedad, cómo se preserva en el tiempo en relación con el medio y qué tipo de subsistemas necesita para subsistir. Lo que está intentando Binford, muy explícitamente, es que la arqueología se convierta en una ciencia de verdad, en el sentido de
mientras la historia, aquí por supuesto la distinción de David es distinta, pero lo que dice Vilford y lo que sostienen muchos es, mientras la historia trata de lo contingente en el sentido de lo que hizo el rey no sé cuántos, es una escala más política. La arqueología lo que debería intentar encontrar son los patrones necesarios de conducta en las diferentes sociedades del mundo, pero también, que para eso son arqueólogos, de todo el arco temporal del pasado humano. Y entonces lo que dice Binford es, si la arqueología quiere de verdad ser una ciencia, debería convertirse en una parte, y además la parte fundamental, por qué no decirlo, de la antropología, en el sentido de encontrar las leyes fundamentales del comportamiento social humano. Otros reivindicaron la historia. No, la arqueología nació como una rama de la historia, del anticuarismo, de la historia del arte, de acompañamiento de la historia textual, y debe seguir siendo eso, ya independizada de esa inicial dependencia, valga la redundancia, de los textos, pero debe seguir siendo una historia en el sentido de contar y desarrollos, trayectorias individuales de sociedades concretas. En realidad esta distinción se está remitiendo a una del siglo XIX entre ciencias nomotéticas, que buscan leyes universales, física, y ciencias ideográficas, que buscan leyes, no leyes, sino trayectorias propias, únicas, de un particular tipo de entidad, por ejemplo, de la sociedad romana, o lo que sea. Otros han dicho, no, la arqueología es... Y de nuevo mantenemos el rótulo, la arqueología como biología. Uno de los autores de uno de los artículos del número especial de Revista Occidente, Luis Getsemaní Pérez Aguilar, que es compañero nuestro en Sevilla y con el que hemos tenido hace poco una mesa redonda sobre estos temas también, pues él ha publicado un libro que se llama La arqueología como biología. Y dice, no, la arqueología puede tener muchas interpretaciones, lo que quieras, pero si quiere ser científica de verdad, debe ser capaz de someter todo hallazgo al filtro interpretativo de la selección natural. Es decir, si igual que las especies perduran solo si sobreviven lo suficiente como para reproducirse, pues así con los objetos culturales. Entonces, para él, toda arqueología científica tiene que ser capaz de aplicar la selección natural a las culturas que está estudiando. Hay gente, un tal Reich hace 4 o 5 años, bueno, el libro de la arqueología como biología es también muy reciente, es del 2019 creo, pues un tal Reich publicó un artículo que no se llama así, pero utiliza la frase la arqueología como genética, y dice explícitamente, hubo un tiempo en que los arqueólogos tenían que mancharse buscando restos y tal y cual, hoy en día no, y no es por la arqueología satelital, no es por todo ese abanico de técnicas, sino por su propia técnica, es un poco propagandístico, claro. Lo que está diciendo es, gracias a las técnicas de ADN ancestral, podemos reconstruir toda la historia de las migraciones, de los comportamientos humanos, etc. Es decir, que hay muchos arqueólogos que están haciendo filosofía de la arqueología en el momento que están diciendo la arqueología debería interpretarse como esto que yo digo. Suelen arrimar el asco a su sardina. No es de extrañar que haya otros arqueólogos, también haciendo filosofía de la arqueología, que han dicho, oye, la arqueología no es ni antropología, ni historia, ni biología, ni genética. Tenemos que entender la arqueología como arqueología. Entonces, lo que se están preguntando es por lo propio de la arqueología. ¿Qué es lo propio de la arqueología? Esto nos remite de nuevo a la definición súper general que hemos dado antes, ¿no? De, bueno, pues ser capaz de desvelar lo más posible de las sociedades pasadas en base a los restos del presente. Un momento, voy a apuntarle cuánto tiempo llevo para no pasarme. Vale, y entonces, en ese interés por los restos materiales es donde debería residir lo propio de la arqueología, y dentro de eso cabe un espectro muy amplio, tanto de técnicas de apoyo de todo tipo, provenientes de ciencias distintas, que colaboran continuamente con la arqueología, sea la física, sea la fisicoquímica, sea la biología, sea la antropología, incluso sea la historia, por supuesto, todo ese tipo de ciencias y técnicas que colaboran con la arqueología, pero también tiene que ser capaz de
plantearse problemas propios a la hora de reconstruir las sociedades del pasado. Y en esos problemas propios hay una serie de autores, también arqueólogos haciendo filosofía de la arqueología, que han, por ejemplo, Johnson, que es uno de los defensores de la idea de la arqueología como historia, pues este hombre acuñó una frase que me parece muy feliz, pues que se entiende muy bien, que es el abismo del pasado, que más o menos se refiere a lo que decía David. Vale, tenemos unos restos, ¿cómo somos capaces de deducir de ahí la totalidad de una sociedad si en realidad solo nos ha llegado lo que contingentemente nos ha querido llegar? Pues, por ejemplo, casi todo lo que está hecho en madera, si a partir de determinado tiempo atrás no nos ha llegado. Entonces, tenemos que reconstruir una sociedad con lo que tenemos. Está también lo que podemos llamar el abismo de la mente, que es a lo que se refería David, citando a Clifford Geertz y otros, que es esta idea de, bueno, nosotros tenemos como mucho acceso a la cultura objetiva, a una parte, pero somos capaces de saber las intenciones del que no hay que ponerse muy mentalista, simplemente vale, hemos dicho que el arco que la flecha, que esta punta es una flecha, ¿vale? Pues hay un indio detrás de la flecha. ¿Somos capaces de conocer algo del indio o solamente de la flecha? Esta frase, por cierto, no es mía, es también de Johnson o de Bilford, no me acuerdo. Y luego está el abismo de las causas, que es esto a lo que se refería David, que no es cosa menor. Vale, las acciones pasadas han pasado ya, están clausuradas, pero ¿por qué han pasado? Si la arqueología quiere ser explicativa, tiene que preguntarse, oye, ¿por qué construyeron estas termas? Pues, una de las cosas bonitas de esta visita es que hemos visitado las termas con la compañía no solo de Julián, sino de Paloma y Rubén, y la verdad es que ha sido un lujo. Entonces, ¿por qué ponen estas termas aquí? ¿O de dónde viene el agua? Todas estas preguntas que son más interpretativas y que son parte fundamental no de toda la arqueología, porque hay arqueología que es más de emergente, lo que sea, y no necesita tener una interpretación, pero si tú quieres intentar entender lo más posible de una sociedad, tienes que preguntarte, bueno, ¿y por qué? Vale, el ADN ancestral te puede decir que hubo una migración, pero ¿por qué hubo una migración? Y ahí también los arqueólogos dicen, ¿por qué hubo un cambio climático? Bueno, sí, pero esta otra sociedad no hubiera respondido de este mismo modo al mismo cambio climático. ¿Por qué una sociedad decide emprender una larga marcha? Y aquí, en el artículo conjunto que tenemos Javier Pérez Jara y yo, lo que proponíamos como marco propio interpretativo de la arqueología es la idea de la independencia de la cultura, de la que va a hablar Javier Pérez Jara. Creo, esto no estaba preparado, pero... Gracias. Pues muchas gracias en primer lugar a la Asociación de Amigos de los Museos de Gijón. Un placer estar aquí. Gracias a los asistentes y gracias a Lino y a David. Pues es un honor hablar de estos temas que son interesantísimos porque a mí desde chico, yo lo que he estudiado formalmente es filosofía y sociología, pero a mi padre siempre le ha gustado mucho la arqueología y desde chico pues me fascinaban los libros de arqueología del Imperio Romano, de Grecia, de Egipto, etcétera, viendo las ruinas y demás, también acompañando a mis padres a los museos y demás, y viendo, pues como decía David, cómo se podrían poblar de fantasmas, es decir, los seres humanos, viendo las ruinas me imaginaba de pequeño, ¿no? ¿Qué harían, ¿no?, esas personas? Es decir, cómo irían vestidas, cómo su sistema de creencias, sus conductas, etcétera. La arqueología es una disciplina totalmente imprescindible para tratar de reconstruir sociedades pasadas. No es una disciplina autónoma, pero es que es difícil encontrar una disciplina autónoma porque incluso las matemáticas a día de hoy hacen falta computadores, etcétera. La física requiere de las matemáticas, la química requiere de la física, la biología requiere de la química, física, etcétera. Entonces, la disciplina arqueológica, siendo esencial, no es autónoma, pero es que ninguna disciplina, digamos, científica tiene ningún tipo, digamos, de autonomía absoluta. Tiene una autonomía relativa, en el sentido de que no se puede reducir a otras disciplinas, pero requiere, ¿no?, de análisis químico, de análisis meteorológico, de análisis biológico, biosociales, etcétera. Entonces, la arqueología, al tratar de reconstruir sociedades pasadas, es una disciplina multidimensional. ¿Por qué multidimensional? Porque las sociedades pasadas tienen rasgos, están compuestas de dimensiones que son distintas. Es decir,
podríamos hablar, por supuesto, de una dimensión física, en el sentido de cómo era el clima, ¿no?, de esta gente, ¿no?, una dimensión química, ¿no?, cómo era, no sé, la atmósfera en aquellos tiempos, etcétera, o con una dimensión, por supuesto, social, cultural, etcétera. Sobre todo la arqueología, es decir, tal como en el artículo que escribo con Lino, trata de reconstruir lo que llamamos rasgos biosociales, sociales y culturales. ¿A qué me refiero con rasgos biosociales? Pues, por ejemplo, la densidad ósea, es decir, si los huesos presentan signos de malnutrición, de desnutrición, etcétera. Esto, por ejemplo, basándose en la desnutrición relativa, por ejemplo, en el Neolítico, en la civilización, ciudades-estado sumeria, respecto de supuestamente menores niveles de desnutrición o malnutrición en el Paleolítico, pues se puede inferir conductas, es decir, la ratio de sexos, la densidad demográfica y principales agentes patógenos, etcétera. Es decir, estos son, digamos, rasgos biosociales. Luego, por otra parte, trata de reconstruir rasgos sociales, es decir, esta sociedad cómo estaba estructurada. Es decir, era una sociedad con clases, era una sociedad preestatal, una jefatura, una tribu, un clan. Cómo estaba estratificada, las familias eran extendidas, los sistemas eran familiares poligínicos, poliándricos, eran matrilineales, patrilineales, etc. Y luego los rasgos culturales, que como veremos son los más complicados y sin embargo son esenciales, porque la cultura no es una especie de epifenómeno, en el sentido de decir, la cultura no es una especie de proyección que esté predeterminada por la sociedad o por la base, como han tratado de defender varios autores marxistas y demás. Es decir, la idea de que de algún modo la cultura se puede deducir, es decir, viendo la localización geográfica, la estratificación social, el modo de producción económica, la cultura se puede predecir de algún modo. Ya veremos que esto no es así, pero tampoco es cierta la tesis contraria, ¿no?, de un idealismo cultural y demás. Entonces, cuando hablamos de esta reconstrucción de las sociedades pasadas, ¿no?, en sus rasgos, como digo, biosociales, sociales y culturales, y cuando hablamos de los rasgos culturales nos enfrentamos al problema de qué entendemos por cultura. Es decir, la idea de cultura en su sentido objetivo, ¿no?, al que se ha referido David, es una idea relativamente tardía, que digamos cristaliza, tiene precedente en Herder, etcétera, pero científicamente, vamos a decirlo así, al menos una de las voces que más fama le dan es Taylor, uno de los padres de la antropología cultural, en un libro que se llama Cultura primitiva de finales del siglo XIX, donde Taylor da lo que Marvin Harris, que es otro antropólogo cultural, discípulo de Leslie Wise, etcétera, de la escuela del materialismo cultural. Es decir, Taylor da lo que Marvin Harris diría que es una lista de lavandería, en el sentido de la cultura incluye el sistema de valores, instituciones, normas, creencias, etcétera, etcétera, es decir, un montón de rasgos socialmente aprendido y socialmente compartido. Esto, digamos, como lo parafraseo yo, porque esta es la cuestión esencial. Es decir, yo voy a entender que la cultura se refiere a un sistema de significados que son socialmente aprendidos y socialmente compartidos, pero que siempre están encarnados en procesos materiales, es decir, procesos físicos, químicos, sociales, etc. Y aquí veremos el problema de tratar de reconstruir la cultura de sociedades pasadas cuando no han dejado fuentes escritas o cuando lo que encontramos al excavar contradice las fuentes escritas, como veremos en algunos ejemplos. Es decir, ¿por qué digamos, subrayar los significados socialmente aprendidos o compartidos? Porque hay significados que son, digamos, naturales o instintivos, vamos a decirlo así, que es lo que los etólogos llaman preparedness. Es decir, las ratas tienen una especie de miedo innato a los espacios abiertos, a la luz. Los chimpancés tienen una especie de miedo innato a ciertos depredadores, a serpientes y demás. ¿Cómo se sabe? Porque se puede crear fobias en laboratorio a chimpancés, gorilas, que nunca han visto una serpiente de modo mucho más fácil que poniéndole, no sé, fotos de Pikachu y dándole descarga eléctrica. Es decir, que hay una serie de tendencias que además aquí puede dar el efecto Baldwin, en el sentido de conductas socialmente aprendidas dieron una ventaja evolutiva. Con el tiempo hubo una disparidad genética, en el sentido de que hubo unas crías que por mutaciones genéticas
eran más rápidas aprendiendo este nuevo rasgo social, este nuevo rasgo cultural de supervivencia, tuvieron más descendencia y con el paso del tiempo algo que es una conducta socialmente aprendida pasa a ser una conducta instintiva, es decir, esto es lo que llama el efecto Baldwin y demás, sobre las involucraciones entre biología, sociedad y cultura, que es una cuestión apasionante. Entonces, como digo, la idea de cultura como un sistema de significados socialmente aprendidos y socialmente compartidos, pero siempre encarnados, vamos a decirlo así, en procesos físicos, químicos, biológicos, sociales, etcétera, tiene, a mi juicio, cuando hablamos de sociedades pretéritas, una de las cuestiones fundamentales es lo que la Escuela de Sociología Cultural de Yale conoce como icono. Es decir, la palabra icono evidentemente es muy antigua, pero ¿qué se entiende aquí por icono? Icono es un proceso o un objeto material que tiene una superficie estética, pero tiene una profundidad simbólica. Y un icono puede ser un objeto natural. Es decir, ya Merton decía que todo objeto natural que rodea una sociedad probablemente tenga una carga, una dimensión simbólica invisible. Entonces, muchas veces cuando tratamos, es decir, muchas veces lo que es más significativo o que tiene más densidad de significados por una sociedad, ni siquiera hace falta desenterrarlo, sino que muchas veces son las estrellas, son los bosques, son los mares. Es decir, sabemos que para los babilonios los mares, Tiamat, es un símbolo de caos, lo mismo que para los judíos, que los bosques eran sagrados para los antiguos japoneses, que la luna significaba. Es decir, los iconos. Lo digo esto por una especie de pequeña crítica a la idea de cultura material circunscrita a la cultura artefactual, porque la cultura, de algún modo, estos significados socialmente aprendidos y compartidos, no hace falta que haya seres humanos que estén, digamos, de algún modo manipulando, que estén de algún modo configurando artefactos tipo, no sé, una vajilla o un templo o un arma, etcétera, sino que el sol, la luna, los bosques, los océanos, otros animales pueden tener una carga simbólica cultural gigantesca, y que muchas veces, como digo, es cuando se excava o cuando se leen textos, cuando se ve, digamos, esa carga. Por ejemplo, en la llamada arqueoastronomía, es decir, cuando en Nara y otros sitios, cuando en un Japón prehistórico se ve que hay túmulos funerarios donde se ven las estrellas en el túmulo, es decir, están escritas ciertos asterismos de la época. El arte griego o el arte greco-latino, etcétera, fascina a la Inglaterra victoriana cuando tiene un modo de producción distinto. Eso no encaja. El sintagma de relativa independencia de la cultura lo introduce Althusser, que es un marxista fundamental, y lo expande Pierre Bourdieu, que es uno de los sociólogos también marxistas fundamentales, que sin embargo, aunque subrayan la relativa independencia de la cultura frente al idealismo cultural, la idea de que la cultura no tiene nada que ver con la estructuración social, con los rasgos geográficos, etcétera, esta es una tesis, digamos, absurda, que ningún científico puede creer, vamos a decirlo así, ni ningún filósofo serio, pero también frente a la idea de que la cultura está predeterminada, tipo, no es que, yo qué sé, no sé, los japoneses son una sociedad muy cívica por la densidad poblacional, porque no sé qué, no sé cuánto. Es decir, los típicos esquemas monocausales, o unidimensionales que no funcionan porque hay otras sociedades que tienen igual o mayor densidad poblacional, donde no se producen estas conductas, etcétera. Entonces la cuestión, es decir, cuando hablamos de los iconos en este sentido amplio, ¿no? De un icono puede ser un artefacto, es decir, puede ser una creación artefactual, o puede ser un objeto natural, o puede ser un proceso, o puede ser el propio cuerpo, es decir, qué significaba la desnudez para los griegos, qué significaba en Egipto, etcétera, qué significaba el rayo, qué significaba la tormenta y demás. La cuestión de la relativa independencia de cultura, cuando digamos, la arqueología trata de desentrañar qué pasa, es que los rasgos biosociales son, digamos, los más sencillos de entender, en el sentido, pues mira, aquí había una población con esta ratio de sexos, con esta densidad poblacional, los huesos presentan estos signos de desnutrición, etcétera, agentes patógenos, etcétera, o vemos los coprolitos, que vemos, pues eso, trata de inducir qué tipo de alimentación tenía, o ven qué modo de producción económica tenía, los rasgos sociales, es decir, cómo estaban estructurados y demás. Y la cuestión cultural, efectivamente, es decir, lo que se desentierra no son los objetos, los iconos naturales, excepto cuando están, como digo, representados y demás. Entonces, una cuestión que a mi juicio es fascinante en la arqueología es qué ocurre si el significado, es decir, la dimensión simbólica de un icono
no está predeterminada por la superficie estética. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la cobra, dice, bueno, la cobra significará algo malo, ¿no? Porque en Egipto es algo bueno, el dragón es algo bueno para la cultura de Asia Oriental, etcétera. Es decir, el rojo es prohibición, ¿no? Porque el rojo es algo sagrado, la buena fortuna, etcétera, en China, en Corea. Además, es decir, no hay ningún tipo, o sea, aunque no nazcamos como tabulas rasas, no hay ningún tipo de superficie estética que pueda predeterminar el significado. Sin embargo, los arqueólogos tienen técnicas contextuales y de conocimientos negativos. Es decir, si aparece un tipo, por ejemplo, de icono siempre en contextos funerarios y demás, pues muy probablemente esté relacionado con la muerte y fundamentalmente, ¿no? Entonces, aquí no quiero inducir a una cuestión del escepticismo, de cómo reconstruimos lo que significaban los iconos, porque muchas veces, digamos, las fuentes escritas nos lo dicen, o nos lo dicen por contigüidad de otras sociedades que se conocen mejor. Es decir, muchas veces la historia la que nos suple, digamos, un contexto de lo que el arqueólogo está desenterrando, pero otras veces en esta dialéctica de arqueología e historia es la arqueología la que corrige a la historia. Hay muchos ejemplos, es decir, los ejemplos que da Heródoto, etcétera, o que da Julio César en la Guerra de la Galia son logísticamente imposibles. El número de muertos, el número, es decir, se sabe perfectamente. O por ejemplo, William Dever o Finkelstein, que son arqueólogos muy famosos en Israel y demás, cuando desentierran, ven que el sistema de ciudades-estado de Canaán no cayó, como dice la Biblia, que probablemente si acaso los judíos conquistaron una de las ciudades-estado de Canaán, que cayeron a lo largo de muchísimo tiempo y los judíos se atribuyeron esa conquista, que el éxodo, es decir, que la esclavitud masiva en Egipto y el éxodo es también logísticamente imposible, que cuando se desentierran en el desierto, es decir, el paso de allí de cientos y cientos de miles de personas habría dejado una serie de restos que no aparecen, o en la conquista de Canaán habría supuesto un incremento en la densidad poblacional, es decir, cuando se excava allí, por lo que William Dever o Finkelstein y muchos otros arqueólogos bíblicos ven, es que no encaja lo que está pasando. Lo mismo que los jardines colgantes de Babilonia, es decir, una de las 7 maravillas, Heródoto también nos habla de ello, cuando en las ruinas de Babilonia, que se conocen bastante las bases, no se sabe dónde se podría situar los jardines colgantes de Babilonia. O, por ejemplo, los cartagineses, cuando se habla de que asesinaban sistemáticamente a su primigenio, etcétera, la arqueología en Cartago lo que descubre muchas veces es que muchos de esos niños, bebés que se sacrificaban a Baal, o los judíos hablaban de Moloch, etcétera, para los cananeos, pero aquí en el caso de Baal muchos habían nacido ya muertos. Y sin embargo eso no aparece en las narraciones bíblicas, tampoco en la propaganda romana anticartaginesa, etcétera. Es decir, hay multitud de ejemplos donde hay una dialéctica fundamental en la cual la historia, digamos, provee de contexto, porque claro, es decir, como decía David, ¿cómo sabemos lo que esta gente pensaba, ¿no? ¿Cómo sabemos lo que pensaba? Bueno, pues si tenemos, digamos, un montón de urnas con huesecillos de bebés, pues aquí había sacrificios, o no, o eran abortos naturales, o eran niños que habían nacido muertos. Aquí ya lo podemos interpretar. Es decir, la arqueología muchas veces nos da ese contexto para ver esta gente exactamente cómo se comportaban. Evidentemente hay rasgos de incertidumbre, es decir, por ejemplo, remitiéndonos al Paleolítico, ya voy acabando, es decir, el llamado famoso hechicero del Paleolítico, que muchos consideran como una especie de, pues eso, de divinidad o de paso intermedio entre distintas mitologías. Pero si el hechicero fuera un chamán disfrazado, y si fuera una obra de teatro, y si fuera un sueño, y si fuera una especie de animador sociocultural para los niños, ¿no? En la cueva disfrazado. Es decir, estos son bromas, pero tampoco son bromas, es decir, no lo sabemos. ¿Qué significan las Venus paleolíticas? ¿Qué es la dama de Elche? Ni siquiera sabemos si es un hombre, es una diosa, es alguien de la burguesía. Es decir, hay un rango de incertidumbre que a veces la historia suple y a veces la arqueología la que corrige la historia, etcétera, porque evidentemente tratar de reconstruir sociedades pasadas no es fácil en absoluto. El último ejemplo que pongo es decir, la famosa, que probablemente, no sé si lo vemos en nuestro tiempo de vida, pero probablemente el mayor, si no ha sido saqueada, es decir, la tumba del emperador Qin Huang, el emperador que unifica China en el siglo III a.C., es decir, después del llamado periodo de los estados combatientes, de los reinos combatientes, etcétera, tiene la mayor tumba, es decir, aquello es una locura mayor que Keops. Y es decir, uno va a Xi'an, los soldados de terracota están fuera y la tumba es literalmente una montaña artificial, una especie de colina artificial que no se ha abierto. Entonces hay historiadores chinos de siglos más tarde, después de Qin Huang, que decía que
que había puesto una especie de, en la cámara funeraria principal, un mapa de la China conocido, porque de Zhongguo, es decir, el estado, el reino del centro, y el emperador estaba en el centro, que tenía el mandato del cielo, con ríos de mercurio. Y dice, bueno, esto es una idea de olla, claro, esto es una especie de propaganda, etcétera, y sin embargo técnicas arqueológicas que no son invasivas, porque tienen miedo de abrir la tumba, descubren que hay una presencia enorme de mercurio. ¿Qué significa? Pues no lo sabemos, es decir, esta es la cuestión. Y entonces, es decir, la problemática, ya por resumir, la arqueología es una disciplina fundamental para reconstruir la sociedad humana, no es autónoma, pero ninguna disciplina lo es. Lo más difícil de reconstruir son los rasgos culturales, y sin embargo son esenciales, y tenemos una serie de mecanismos, aunque sean indirectos, de distintos rasgos de certidumbre o de certeza, pero que hay que explorar convenientemente para saber cómo vivieron nuestros ancestros y entender pues, de dónde venimos. Muchas gracias. Muchísimo por comentar y por hablar. Ahora lo que vamos a hacer es abrir un turno de debate para ver si hay tertulia de verdad y para que preguntéis lo que os apetezca y lo que se os venga por la cabeza, o si tenéis alguna duda o no sé, cualquier cosa. Por cierto, antes cuando introduje esto, la revista Occidente es este número y tiene una vinculación además, porque eso fue lo que más me gustó también, con los museos arqueológicos de Gijón, este número, porque hace 35 años, cuando se publicó esta misma revista dedicada a la arqueología, fue Manuel Fernández Miranda el que escribió el artículo sobre la arqueología como antropología, me parece. Y ese mismo artículo es el que da inicio a esta nueva edición de esta revista de filosofía 30 y tantos años después, también, 30 años. Y Manuel Fernández Miranda, que fue, creo que director general de Patrimonio y de Bellas Artes, desde el año 82 hasta el año 84, si no me falla la memoria, donó su biblioteca a los museos arqueológicos de Gijón. Y de hecho, en la Campa de Torres, la biblioteca de los museos arqueológicos lleva su nombre. Entonces, bueno, ahí hay una vinculación especial que antes... con la prisa de que empezara rápido, se me pasó... Si me permites añadir que la revista Occidente del 2023, noviembre del 2023, justo hace un año, celebraba cuando se publicó este número especial 100 años de 1923. Bueno, pues en el primer número de 1923 también había un artículo sobre arqueología. Es una revista de filosofía fundada por Ortega y Gasset, o sea que la vinculación entre arqueología y filosofía tiene al menos 101 años. Vale, pues nada, la palabra la tenéis vosotros ahora y ellos están aquí para contestar. Me parece interesante, que a lo mejor la pregunta significa que no he entendido nada, ¿vale? Pero me parece que no entiendo muy bien por qué hay que compartimentar, decir, la arqueología como historia, la arqueología como ciencia, la arqueología como antropología. ¿Por qué no es la arqueología como historia, ciencia y antropología sin más? Porque hay que estar... Totalmente de acuerdo. Yo lo que he propuesto, o sea, hay gente que ha compartimentalizado, o lo ha intentado, la arqueología como historia, la arqueología como antropología. Yo lo que estoy diciendo es que tendríamos que preguntarnos más bien por la arqueología como arqueología, qué es lo propio de la arqueología y cómo, de hecho, se nutre y se relaciona de maneras diferentes con todas esas disciplinas. O sea que, efectivamente, ¿por qué compartimentalizan? Bueno, hay un punto de propaganda, ¿no? El del Reich este de la genética es exagerado porque es que, de verdad, dice, ya ha pasado la era de la arqueología de ir mirando restos, ahora yo en el laboratorio sé más que generaciones enteras de arqueólogos. Y es verdad, pero es verdad hasta cierto punto, porque sus datos de ADN ancestral necesitan una interpretación en la que la arqueología tradicional e incluso la historia puede ayudar, lo que he dicho antes. Vale, tú eres capaz de localizar una migración a Europa hace, pongamos, 60.000 años desde África, ¿vale? Pero ¿por qué? ¿Qué interpretación tiene? ¿Cómo se explica eso? Eso ya vas a necesitar otras técnicas.
Pasó un poco lo mismo cuando las técnicas de carbono 14 se introdujeron primero en la arqueología, que lo hicieron los físicos, y lo hicieron con mucho bombo y mucho propaganda, y diciendo, esto va a revolucionar la datación en arqueología, y esto que creéis los egiptólogos que sabéis es todo mentira, estas son las nuevas fechas. Y los egiptólogos le dijeron, pues algo falla, pero no, porque es que nosotros tenemos evidencia de otro tipo de que la sucesión de emperadores tiene que funcionar así y tenemos modos de datarlo absolutamente que contradice lo que nos estáis diciendo. Y al parecer hubo 5 años de rifirrafe que terminó en que los físicos dijeron, oye, pues tenéis razón, el carbono 14 para utilizarlo bien hay que calibrarlo de un modo que antes no sabían, y desde entonces se utiliza bien, pero se utiliza no de modo imperialista, sino en el contexto de otro tipo de fuentes de conocimientos arqueológicos, que es más o menos, yo creo, a lo que bueno, se puede hablar también de que todo proceso social normalmente no tiene una sola explicación. Siempre hay varias causas. El análisis social y también el arqueológico es siempre, de algún modo, o casi siempre, multifactorial. Es muy peligroso decir, esta es la causa de, porque siempre hay... nunca puede haber una causa externa, por lo que he dicho antes. Ante dos sociedades iguales, un mismo cambio climático puede llevar a opciones distintas. Una es la migración, otra es construir canales, otra es perecer. Hay sociedades que por lo que sea no se van y que van disminuyendo. Hay siempre unos rasgos culturales que no son totalmente aleatorios, pero son independientes de otro tipo de factores. Gracias. A ver, habría como dos discursos, ¿no? Uno dirigido al que quiere ser científico y quiere dedicarse a la arqueología, y entonces lo que nos habéis transmitido claramente es que cualquier cosa que salga de la arqueología hay que tener mucho cuidado, mucha distancia, porque fácilmente se puede entrar en algún tipo de falsedad o de narración imaginada. Y entonces que hay que andarse con muchos miramientos. Habéis hecho un planteamiento, digamos, de carácter científico nosológico para avisar de todo esto. Pero después está, digamos, la otra mirada, que sería la del aficionado que quiere acercarse a la arqueología, a lo que haya de logros más o menos afianzados, objetivados, consensuados. Y mi pregunta va por aquí, un poco para proponeros que nos contéis de lo que hayáis investigado, qué resultados hay brillantes o interesantes o bien aposentados. Se me ocurre proponer así cosas sueltas, pero bueno, vosotros veáis. El descubrimiento de América enfrenta a las civilizaciones, a las culturas, y a un nivel tan enorme de distancia, y por ahí quizás haya algo interesante para el público que quiera acercarse a la arqueología como un interés cultural para descubrir, como quien va a ver una película, etc. O no sé, o los estudios de Marvin Harris o algo por el estilo. No sé si me habéis cogido de idea. Yo ya he hablado, así que me voy a callar, pero creo que Javier Perejar ha dado ejemplos muy interesantes de la arqueología bíblica, por ejemplo, que desmiente muchas partes importantes del texto de la Biblia. Otro ejemplo que podemos dar, muy espectacular y muy relacionado con esto, nos lo ha contado Paloma ahora mismo, que no había fuentes históricas señalando la ciudad romana de Gijón, y que han sido las fuentes arqueológicas las que, o había muy limitadas de Plinio relativa a la parte del puerto, tal, pero ha sido la arqueología la que ha dado, por ejemplo, idea de las poblaciones romanas de Gijón, con lo cual la arqueología efectivamente ha avanzado mucho en los últimos 300 años. Sí, bueno, se me ocurren varias cosas, ¿no? Pero vamos a ver. Claro, cuando no hay escritura, pues la arqueología es lo que hay.
Entonces, cuando hay escritura se plantean estos problemas bueno, porque la escritura es ella misma un resto de la cultura objetiva, ¿no? Y entonces los restos arqueológicos hay que cotejarlos unos con otros, ¿eh? Y por tanto la escritura pues es otra fuente más de evidencias, pero claro, ya lo sabemos nosotros porque leemos los periódicos todos los días, que la mayor parte de lo que se escribe es mentira. O sea, que quiero decir que entonces hay que contar con esa circunstancia, ¿no? El caso de la nación de Constantino o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, nadie toma las cosas ingenuamente, ¿no? Y entonces, ahora, cuando no hay escritura, pues la arquitectura la arqueología es lo que es la disciplina reina, ¿eh? En periodos, pues eso, anteriores a los estados primitivos, etcétera. Y en los casos como el que contaba ahora Paloma, donde no hay constancia escrita de cosas, pero sí la tenemos arqueológica. Entonces quiero decir que ahí la arqueología desde luego tiene una tarea central. Entonces, y luego la cuestión esta de la conexión, este asunto de los años, del último tercio del siglo pasado, de la conexión de la arqueología con las sociedades, con el estudio de las sociedades tribales, y por tanto con la antropología cultural, pues yo creo que también eso es muy fértil. Es muy fértil porque hay una fertilidad cruzada. O sea, los estudios de las sociedades preestatales nos permiten, pues por ejemplo, interpretar los lanzadores como lanzadores, porque si no, no los sabíamos interpretar, y a su vez la arqueología pues nos permite ampliar el ámbito ese del estudio de esas sociedades primitivas. El ámbito del estudio de las sociedades preestatales, pues es, sin negar lo que se ha afirmado aquí de la independencia de la cultura, etcétera, etcétera, que por supuesto eso no se puede negar, porque yo no creo que nadie lo niegue así a estas alturas, pero vamos, de una manera así general. Pero la historia de la técnica humana, es una historia pues que tiene muchos patrones de invención independiente. Y tiene muchos patrones de invención independiente porque esa técnica, sobre todo en sus momentos más arcaicos, y más antiguos, pues claro, está muy ligada pues a cosas muy basales, ligadas a la estructura del cuerpo humano y a las necesidades de caza, pesca, recolección, etcétera, etcétera, y de abrigo, de necesidades totalmente basales, ¿no? Y entonces eso es lo que hace, pues por ejemplo, que la agricultura haya sido inventada o descubierta en varios sitios desconectados unos con otros, o la domesticación, o el bronce, o determinadas formas arquitectónicas, que la historia de la arquitectura precolombina pues se parezca tanto a la historia de la arquitectura, pues que del Egipto dinástico, vamos a suponer. No, pero eso es por los aliens, ¿eh? Entonces, quiero decir que todo eso son estructuras que se fertilizan unas a otras. Se fertiliza la arqueología con la antropología, con el estudio de las culturas arcaicas y de los contemporáneos primitivos y de los extintos. Porque si no, no tendríamos manera muchas veces de poder entender lo que, pues por ejemplo, el caso ese del lanzador es muy evidente, Se estuvieron encontrando lanzadores
en excavaciones prehistóricas durante muchísimo tiempo y no se sabía lo que eran. Y se llegó a entender lo que eran cuando se encontró una sociedad preestatal que los usaba, sencillamente, así de claro. Porque si no, pues no había manera de reconstruir aquello. O sea, quiero decir que la fertilidad de todas esas idas y venidas entre estas disciplinas, pues yo creo que es también muy importante resaltarla. O sea, que tampoco esos nexos que se establecieron entre arqueología y antropología cultural a finales del siglo pasado, son nexos que tienen también un fundamento in re muy grande, tampoco son cosas desvaríos o cosas gratuitas o lo que fuera. Y el fundamento in re que tienen, yo creo que fundamentalmente es que la historia de la técnica, sobre todo la historia de la técnica arcaica y antigua, pues corre por unos senderos muy estrechos. ¿Podría decirse que algún abismo atrasado que sea menos abismo, y eso es lo que digo? ¿Perdón? Se utilizó antes la frase que la arqueología supone un abismo del pasado. ¿Se os ocurre alguna idea de estudios que nos han llevado a algún tipo de conocimiento en donde ese abismo se haya vendido en alguna medida poco consistente? Bueno, este caso que estoy yo comentando del lanzador es un abismo que se cierra ahí, ¿sabes? Te puede parecer una tontería, pero cuando uno usa un lanzador de esos, yo lo he usado en un taller de prehistoria, sí, no tiene ninguna gracia. Es decir, yo lo digo sin ningún... se da cuenta de la importancia que tiene ese descubrimiento. Es un descubrimiento importantísimo, porque la potencia con la que uno es capaz de lanzar, si lanza sencillamente una lanza así, simplemente con el brazo, a lanzarla con un lanzador, es que se multiplica como por 10. Eso es una revolución, ese instrumento es una revolución de una importancia, pero que uno no la aprecia hasta que no aprende a lanzar con un lanzador, y entonces se da cuenta de lo que se trae entre manos. Me vas a permitir simplemente que añada que, por supuesto, los vínculos con la antropología yo no los estoy haciendo de menos. Tampoco los vínculos con la historia, tampoco los vínculos con la genética, tampoco los vínculos con la biología. O sea, aquí lo sorprendente es que estas corrientes suelen decir toda la arqueología es antropología. O, en el lado contrario, volviendo a lo de la cultura significativa, lo que dice es toda la cultura es siempre significativa, es siempre simbólica. ¿Qué es lo que está diciendo Javier Pejara? Siempre hay una iconicidad, ¿vale? Pero eso no significa que si no llegamos al significado que para el usuario tiene una determinada herramienta, porque no estamos en su cabeza, sin embargo hay otros métodos, como el ejemplo del lanzador lo dice claramente. Y restos materiales que no eran significativos para esa cultura, por ejemplo los coprolitos o por ejemplo determinados productos químicos que se han ido generando después de que la sociedad pereciera, etc. Es decir, que el arqueólogo no todo lo que excava tiene un significado o tenía un significado para esa cultura, lo tiene para el arqueólogo a la hora de tratar de reconstruirlo. Bueno, yo, aparte de agradeceros la apertura, como le llamo la presentación, a mí me gustaría hacer, bueno, soy arqueólogo primero, entonces, para ponerlo en contexto. Bueno, no te falta si no. Gracias, bueno, lo que yo quería, bueno, hay mil cosas que me gustaría discutir y pelear un poco con vosotros, ¿no? Al respecto de algunas cosas que dijeron ahí, pero no sé nada que quería llamar la atención sobre lo que es el trabajo real del arqueólogo, lo que pasa, porque estamos hablando de, vale, los lanzadores, los profesores, todo esto, pero veréis, algunos de los norteamericanos, que son los que hacen las estadísticas de todas las cosas, que un yacimiento abandonado de una forma normal,
queda el 10% de estructura material convertida en basura. Decía Polman que los arqueólogos excavan basura y escriben basura. Y a partir de ahí se fue liando todo esto que estamos hablando aquí. Hasta dónde tenemos que llegar, qué podemos hacer. La arqueología actual no tiene que ver con la de hace, me apostaría que 15 años, con la que nosotros practicábamos hace 15 años. Hoy en día es un compendio de cosas. No se inventó ninguna herramienta. Los arqueólogos no hemos inventado ninguna herramienta. Todas las que usamos provienen de otros oficios. Ni siquiera hemos inventado ningún sistema de interpretación. Ahí llegan los físicos para hacer el ANS para el carbono, nos llegarán los biólogos, nos llegarán las muestras arqueológicas para decir qué polen sabía, qué árboles, qué clima. Y con todo eso vamos juntando y vamos intentando interpretar. Yo creo que ya en la actualidad, superando incluso el estudio de las culturas antiguas, porque ahora, sobre todo, y esto viene en el mundo anglosajón, fundamentalmente, ¿no? Lo que se hace es una reconstrucción casi, o intentamos, por supuesto, o sea, lo que se intenta, lo que se puede. Mucho tiene que ver el dinero que hay para hacer más análisis, menos análisis, la disposición de expertos más cercanos, más lejanos. Muchas veces se consiguen avances por el favor que te ha hecho alguien, de mirar no sé qué muestras, etc. Y lo que se trata ahora es de reproducir todo el mundo, no son conocidos. Calvus se decía que la arqueología era una ecología del hombre. Utilizaba esas palabras desde un punto de vista también muy medioambientalista, ¿no? Era un historiador. Y de alguna forma ahora queremos reconstruir el clima, porque el clima nos va a decir cómo esa sociedad, cómo esa cultura se va a desarrollar. Claro, si estás en un clima desértico, pasan unas cosas, estás en un clima lluvioso, pasan otras. Queremos saber los cultivos, los mil cosas. Y todo esto es enormemente complejo. Entonces, me estoy perdiendo un poco la atención de que hay, pero bueno, un poco por explicarle a todo el mundo que parece que cuando hablamos en la mesa decimos, bueno, es que esto, hacemos esto, o aquel señor que no vaya de mentiras. Habrá alguna mentira, por supuesto, habrá alguna mentira. Habrá equivocaciones. No, fabulaciones yo creo que, bueno, algunos fabulan. Dentro de lo que es, pues claro, vamos a arqueología, pero muy arqueólogos. Y dentro de la arqueología hay familias, que han llegado los marxistas, los procesualistas, se habló mucho de la arqueología aquí. Lo de los dos, ¿por qué? Porque Luis Linford, aparte de todo el arqueólogo, después se dedicó a estudiar las culturas de Madagascar, y sobre todo los en Alaska, y allí descubrió cantidad de cosas que luego veían en las chozas que excavaban. Entonces, a ver, fabulaciones, alguno habrá, pero en general yo creo que lo que se intenta hacer es siempre a través de la suma. Esto lo explicaba el otro día a nuestros chavales, se lo han entendido muy bien. Pero nosotros como tener un puzzle casi con millones de piezas y ir tratando de, entre esos millones, ir juntándolas. Y unas juntamos de una forma más o menos rápida, fácil, otras son dificilísimas, otras no las juntaremos nunca. Me encantó el fantasma. Y eso, Alfonso, una pregunta sobre el puzzle que está diciendo Alfonso, yo también soy arqueólogo. Y este puzzle, además las piezas, nos han cambiado la resolución. No solo nos ha cambiado el número de piezas, también nos cambia la resolución de esas piezas. Imaginaros que antes teníamos una pantalla pixelada, pues ahora cada vez tenemos más resolución de determinadas piezas. En algunas de las piezas tenemos, gracias a las técnicas, tenemos más resolución. Pues todo eso que está haciendo Alfonso, además, tenemos que sumar esa resolución con la que vamos lidiando, o avanzando, o a veces fabulando. Bueno, eso ya estaría por lo que se ve. Sí, yo... El comentario que me suscita lo que acabas de decir es que, vamos a ver, que por decirlo de esta manera, pero vamos, lo digo cariñosamente, quiero decir, el oportunismo que tiene la arqueología de utilizar muchas técnicas muy diversas, bueno, ese oportunismo es común, lo hay en todas las ciencias, en técnicas y en tecnologías, lo tienen los médicos, los ingenieros, los físicos, los químicos, todo el mundo, esto es una guerra sin cuartel, aquí vale todo.
No hay, entonces, si una cosa es útil en alguna medida, se usa. Y si quiero decir que los primeros físicos empezaron cogiendo las balanzas y los planos inclinados y eso que se utilizaban en los mercados y que utilizaban los arquitectos, etcétera, etcétera. Quiero decir que ese oportunismo de coger todo lo que haga falta que esté a mano es común de toda la investigación científica, técnica y tecnológica humana. Entonces, no hay por qué sentirse mal, ni sentirse incómodo, es que es así, porque aquí el buen paño en el arca se vende. Si una cosa funciona y vale para algo, pues ¿qué más da que venga del carbono 14 o de qué más nos da? La cuestión es que cace ratones. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que quiero subrayar en este comentario es que la arqueología no tiene ninguna características particulares nosológicas en este sentido. Eso lo hace todo el mundo. Y ahí la cuestión es que funcione. Si funciona y tiene resultados y vale para algo, pues eso se convierte en canónico y ya está. Y por supuesto, las ciencias, todas. Piense usted, por ejemplo, en un físico que estudia astronomía. Un físico que estudia astronomía óptica o radioastronomía o lo que sea, con la cantidad de ingenieros que tiene que tratar, que son los que le montan los telescopios, los radiotelescopios, los observatorios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque es que vale todo, y se gastan los millones que hagan falta, los que logramos convencer a la gente que gaste. Quiero decir pero hay avances, porque ese pixelado cada vez es más fino, la malla que estamos sobre el terreno cada vez es más fina, cada vez encajan las cosas con más precisión. O sea que hay muchas razones para ser muy optimista. Sí, hola, buenas tardes. Me presento, soy Pedro Martínez, soy profesor de Psicología en la Universidad Internacional de La Rioja. Vengo de pasar 9 años en Ecuador, en una estancia que se alargó un poco, ¿no? Iba a ser una estancia de unos meses y me quedé 9 años. Y bueno, quería comentar un poco al hilo de lo que se está diciendo. Hasta qué punto la tecnología ha cambiado la arqueología. Hasta qué punto, y cuando digo la tecnología, no me refiero a las técnicas. Un poco pensando en Gustavo Bueno, que hace esa distinción siempre de técnica y tecnología, ¿no? Que a veces se confunde. Entonces, voy a poner un ejemplo muy claro, un ejemplo de allí de Ecuador, ¿no? Que es un país que conozco muy bien, pues como he tenido puestos de alta responsabilidad, he podido conocer unas 15 provincias de las 24 que tiene Ecuador. Y habréis oído hablar de la Cueva de los Tallos, sobre todo los que seáis arqueólogos, ¿no? De la Cueva de los Tallos y de los descubrimientos que recientemente se publicaron en Nature del Valle de Lupano, que queda un poco lejos y no está conectado, pero ya están queriendo conectarlo, ¿no? Uno está en una provincia y otro está en otra, pero son provincias conexas del Amazonas. Vamos, de la zona que llaman Amazonía, ¿no? El caso es que la Cueva de los Tallos, lo que se conocía a través de un sacerdote, antropólogo italiano que se llama Carlos Crespi, que vivió toda su vida en Cuenca de Ecuador, que está donde yo he vivido la mayor parte del tiempo que he estado allí, que está al sur del país, ¿no? Bueno, hay toda una mitología sobre eso. Hay un libro de von Däniken también que se llama El oro de los dioses, os lo recomiendo, es bastante ficcionado, ¿no? Hasta el punto de que me recordaba lo que decía uno antes de los aliens y todas estas cosas, ¿no? Surgen esas hipótesis siempre ufológicas. También estuvo la masonería visitando la cueva, estuvo Armstrong, es decir, todos han pasado por esa cueva y ha habido un montón de mitología. Sin embargo, en el año 2012, organizado por el ejército ecuatoriano, se realiza una expedición ya con cámaras, no sé si eran cámaras líder o no, pero vamos,
También han hecho la expedición con cámaras líder. Recientemente la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que tiene la sede central en Quito, y un equipo de espeleólogos, de biólogos, de ingenieros, ¿no? ¿Qué ocurre a partir de esa expedición última? Que desaparecen todos los mitos y todo porque dicen, no está esa cueva que se creía que era de generación artificial, con toda la maquinaria, con todas las cámaras líderes, con toda la maquinaria de biólogos, químicos, etc., se desmitifica todo eso y se dice, es una cueva de origen natural. Y el único interés que tiene, pues es un interés hidrológico, básicamente, porque hay unos túneles que están llenos de agua, que algunos no tienen acceso, tienen un interés hidrológico y espeleológico. Desde entonces se han reducido al máximo las expediciones, bueno, aparte porque por esa zona viven los Shuar, que ellos consideran que los restos que se han podido encontrar de civilizaciones anteriores son de sus ancestros y entonces no dejan un acceso totalmente libre, ¿no? Si no hay un previo pago también, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que se ha desmitificado totalmente gracias a la tecnología. La tecnología ha descubierto, no, aquí señores no hay nada mitológico, ni ufológico, ni nada por el estilo, pierde totalmente el interés, ¿no? Entonces, ¿cómo la tecnología ha cambiado la arqueología? Gracias. Sí, la distinción entre técnica y tecnología es de Jacob Bigelow en un libro de 1831 que se titula Elements of Technology. Es una distinción utilizada pues, comúnmente prácticamente en todo el mundo. Yo no sé si vas a seguir, sí. No, que hay un montón de ejemplos de ese tipo y es perfectamente compatible con lo que estamos diciendo. Hay ejemplos de lo contrario. Hace un par de años en la Universidad de Sevilla hubo mucho escándalo porque unos descubrieron el templo de Hércules sumergido en Santipetri, en Cádiz, y utilizando LIDAR. Y entonces al día sí lo publicaron en la prensa antes que en publicaciones científicas, y al día siguiente salieron compañeros del departamento diciendo, oye, que el LIDAR no funciona bajo agua, que estáis utilizando aquí la tecnología a lo loco. Con lo cual, yo me han parecido muy bien las dos intervenciones de los arqueólogos, pero francamente no he visto ninguna contradicción con lo que hemos dicho. Quiero decir que, pero, o sea, una vez que estamos de acuerdo con que la arqueología usa muchas técnicas cada vez más, rapidísimo, va añadiendo muchos hallazgos y va superando errores anteriores, todo eso, sigue abierta la pregunta que planteamos, que es, bueno, vale, pero ¿qué es lo propio de la arqueología? Es decir, la arqueología utiliza todo eso, ¿pero para qué? Entonces estamos de acuerdo en que para ir sabiendo cada vez más de algunos aspectos, esa clasificación de Javier Pérez-Jara entre los biosociales, sociales y culturales es muy interesante, por ejemplo, pues algunos aspectos de sociedades del pasado, y en ese conocimiento, igual que en otras ciencias humanas, surgen una serie de problemas inevitables como es, pues eso, cómo penetrar en la mente del pasado y todo eso, que muchas veces pues, se pueden superar, se puentean, y otras veces pues, es necesario enfrentarse a lo que estaba hablando de la relativa independencia de la cultura, la imposibilidad de explicar una cosa, y ya está, y eso es parte de la arqueología igual que todas las demás. Hay veces que vamos a poder saber algunas cosas, hay veces que no vamos a poder saber otras. Sí, yo creo que no sé, muy difícil, casi imposible. Es como, por ejemplo, nos ha pasado a los que acabamos de ver. Encuentras una religión de 2 vidas, una moneda, que alguien perdió hace un año, pasa todo, capaz, que alguien perdió hace 1.500, 2.000, 2.500 años. Y lo primero que se me ocurre es, cuando se dio cuenta que había perdido, ¿cómo reaccionó ahí? Seguramente como cualquiera de nosotros se haya perdido algo. A lo mejor aprovechó y se hizo asceta y se desprendió de todos los bienes materiales, no lo sabemos. Entonces, vamos, no sé, yo creo que nosotros dejamos mucho, o al menos, yo por lo menos, dejamos que mucho de todo aquello que podemos demostrar.
Y cuando pasamos a esa superestructura en la que ya religiones, creencias, símbolos, luego en determinadas arqueologías de chamanismo, y ya drogas, pequeños productores, muy probablemente. Pues a partir de ahí eso efectivamente es. Y lo que he dicho, seguramente me diréis que lo he dicho yo mal, ¿no? De hecho, no es que sea para enseñar, es una ciencia. Ya hemos pasado a otro sitio. Porque no tenemos con qué sostener. Pero es inevitable. En el momento en que dices hubo una migración por un cambio climático, estás haciendo lo mismo. Estás atribuyendo una intención como respuesta a un evento. Y lo que estamos diciendo es que ni siquiera eso, o sea, que se puede llegar a saber en algunos casos, igual que la reacción ante una joya, pero dependerá del caso. Pero no es menos mentalista la reacción ante una sequía que la reacción ante que se me caiga una joya. Siempre el comportamiento ante un evento natural, por ejemplo, siempre va mediado por una interpretación. Eso es lo jodido. Cuando empieza el hombre a enterrarse, en vez de dejar los cadáveres tirados, estás también traduciendo una mentalidad, un cambio de comportamiento. O sea, es jodido. Claro, y por ejemplo sería la interpretación es para que no vengan carroñeros porque huele mal y ve que se ponen enfermos o por creencias espirituales de Maya. Es decir, el ejemplo del paleolítico que ponía era para... No somos escépticos, pero claro, hay un nivel de escepticismo totalmente sano. Es decir, no sabemos lo que son los venos del paleolítico, no sabemos cómo son las religiones, y la gente se basa para las religiones en las pinturas paleolíticas, ¿pero por qué? Porque es como el típico chiste, ¿no? de buscar una llave donde está el cono de luz de la farola, porque el resto no lo sabemos. Es decir, ¿por qué no vamos a pensar, por ejemplo, que tenían mecanismos de proyección antropomórfica de fenómenos naturales, que creían, porque no han dejado ningún rasgo arqueológico? Entonces uno se queda en lo que aparece, etcétera, e interpreta. Es decir, realmente no lo sabemos. Es decir, sabemos contextualmente negativamente que la Venus paleolítica no es una metáfora de las ecuaciones de Redinger, es decir, sabemos negativamente, es decir, que tal o cual caso del paleolítico, cuando estaba muriendo no estaba pensando en las elecciones de Donald Trump. Es decir, esto es una broma, ¿no? Porque si sabemos negativamente, por su nivel de estructuración social, límites de lo probablemente, de lo que no estaban pensando, de lo que no estaban, etcétera, pero luego hay un rasgo de incertidumbre enorme. Incluso en Sevilla, con el tesoro del carambolo, yo cada vez que cuando era chico fui allí y decían que era el peto del sacerdote, y más te lo ponían claramente, ¿no? Porque Baal, etcétera, y ahora es el peto del buey, ¿no? Etcétera. Es decir, que van cambiando completamente porque no se sabe realmente. Hay un rango enorme de incertidumbre que hay que estudiar caso por caso, porque a veces, como decía, la escritura nos alumbra lo que es. Por ejemplo, si pudiéramos traducir, no sé, si un manuscrito íbero y nos dijeran, la dama de Elche es esto, ¿no? Lo que sea. Y otras veces una contradicción cuando acabamos, como los ejemplos que poníamos de la arqueología bíblica o de Cartago, es decir, o de la Gehenna, etcétera, que en la Biblia se dice que allí los cananeos asesinaban a los primogénitos, en torno al dios Moloch, etcétera, como se desentierran, no se ve aquello, etcétera. Entonces hay una dialéctica súper interesantísima, es decir, incluso las sociedades que mejor conocemos, como Roma, por ejemplo, como en Egipto, hay cosas que no se saben. Es decir, la relación del clítoris en Egipto era universal o depende solamente de una época, etc. Hay un rango, pero es que eso ocurre en toda la ciencia. Es decir, incluso la meteorología, estamos viendo el tiempo ayer y decía que iba a estar lloviendo por la mañana. Es decir, que hay que convivir con distintos rangos de certeza y de incertidumbre y demás, y es que así funciona realmente toda la ciencia. Hay sociedades que podemos reconstruir con mayor grado de legitimidad científica y otras sociedades donde es mejor decir, pues mira, aquí caben estas distintas interpretaciones, como los ejemplos que hemos dado del paleolítico, y probablemente no lleguemos a saber jamás qué significaban las estrellas para los humanos del paleolítico o qué era realmente la Venus, etc. Es que derivado de eso, como de realidad, como actividad científica, la protección de la nuestra propia, y ya haber hablado de yo creo que todas las ciencias tienen que lidiar con eso. Es decir, yo no creo que sea en absoluto, es decir, la arqueología, en el momento que reconstruye o que quiere reconstruir todo tipo de sociedades humanas pasadas, es decir, desde arqueología de una casa victoriana del siglo XIX, a arqueología paleolítica, arqueología de la China Tang, arqueología del periodo Nara, arqueología, es decir,
al ser tan vasto, como digo, los rangos de certidumbre o de certeza, etcétera, van cambiando, pero realmente, es decir, excepto las ciencias formales, lógicas, matemáticas, etcétera, es decir, en cosmología no digamos los rangos de incertidumbre que hay, etcétera, es decir, que es algo normal, es decir, que es algo que podamos reconocer, que haya sociedades que probablemente no lleguemos a saber qué es lo que significaban estas cosas o cómo vivían hasta cierto punto, excepto algún análisis contextual o negativo, y otras sociedades podremos reconstruirlas muchísimo mejor. Eso es algo que se pueden hacer muchos parecidos y analogías con otras disciplinas científicas en sus campos. Tenemos que terminar ya porque el centro cierra a las 9 de la noche. Había una última palabra que dejé el micrófono. Sí. Terminamos. Muy buena. Al final, yo era como que planteaba David sobre si la psicología estaba más cercana a las metodologías altaoperatorias o betaoperatorias. Una peculiaridad que me parece que la arqueología, que yo no soy arqueólogo y seguro que estoy equivocado, es que implica en su investigación que el propio investigador esté reconstruyendo, ¿no?, operatoriamente las operaciones que presupone que hacían con los restos de cultura lítica en la puerta o con las pinturas en la camilla, cómo las hacían, cómo las construían. ¿Qué implicaciones nosológicas tiene? Si crees que la antropología es un rara avis en que el investigador tenga que poder reconstruir operativamente las operaciones que hacían los sujetos prehistóricos o de cualquier etapa que estén estudiando. Si eso tiene alguna implicación en esa distinción o crees que no tiene muy importante o no. Sí, yo, vamos, efectivamente eso es central, ¿no? Lo que yo trataba de decir es que el campo de la historia y de la arqueología y la prehistoria, etcétera, pues tiene la ventaja de que está ya determinado, o sea, que es ya necesario por irrevocable, ¿no? De todas maneras, esas dificultades de las que se están hablando aquí, que por supuesto existen, tampoco exigen una interpretación, diríamos, mentalista, porque ni enigmática tampoco, porque los objetos de factura humana, los objetos, otra cosa es cuando ya estás haciendo elucubraciones acerca de cómo un hombre del Paleolítico interpreta fenómenos naturales o lo que sea, que eso ya es más, por supuesto, mucho más conjetural. Pero los objetos de factura humana tienen inscrita en su factura los fines. La pregunta era si consideras que es una peculiaridad de la arqueología o es común a otras ciencias. No era por darle un toque mentalista que no creo que tenga. Bueno, lo que es característico de la arqueología que se ejercita a propósito de sociedades ágrafas, pues efectivamente tiene esa característica noseológica. Entonces eso sí, evidentemente que sí. Claro, cuando ya hay escritura ya la cosa se complica mucho, porque para empezar la escritura, como es una construcción de segundo grado sobre otra realidad, pues el primer problema que se plantea es si es real lo que dice. O sea, porque es real que lo dice, pero otra cosa es que sea real lo que dice. Bueno, estamos por terminar la tertulia. Recuerdo que el día 17, el domingo, hay una visita al Museo Arqueológico de Asturias en Oviedo y todavía quedan algunas plazas. Y que las siguientes...